If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have come. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. A principio del siglo XX, en plena industrialización, nace una nueva burguesía en la ciudad de Zaragoza. Mientras una parte de la población tenía dificultades para cubrir sus necesidades básicas, otra comenzaba a tener un alto poder adquisitivo. Y en lo que entonces eran las afueras de la ciudad y que actualmente es el Paseo Sagasta, esta nueva burguesía comenzó a construir sus nuevas casas. El Paseo de Sagasta se convierte en una especie como de escaparate de la imagen burguesa de las grandes familias que, teniendo casa dentro de la ciudad, van fuera a construirse nuevas viviendas en las que iban a vivir ellos con personas de un estrato social similar. De hecho, lo que vamos a encontrar son viviendas de varios pisos en los que la planta noble es para la familia, con pisos de 300 y 400 metros cuadrados, que es muchísimo, y que las plantas superiores se alquilaban solo a familias de cierto poder social. La mayoría de ellos eran banqueros, eran políticos, eran personas que tenían un poder adquisitivo bastante alto. Se pobló de una cantidad muy considerable de viviendas unifamiliares, algunas de ellas, y otras viviendas en altura, que llevaban los nombres de cada de las familias que habían impulsado la construcción de estos edificios, en una variedad de estilos, en lógica y en coherencia pues, con los estilos artísticos dominantes en la época. It's bigger than you, and you are not me. The links that I would go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. Este desarrollismo que se produjo en los años 60 y también en los años 70 acabó por derribar la mayor parte de estos edificios. Y afortunadamente pues, han sobrevivido algunos ejemplos, los menos, como la clínica del Dr. Lozano, Casa Juncosa, Casa Retuerta, Casa Corsini. Questions for you. Oh, no, no. Do you care? Do you care? Why don't you care? I gave you all of me, my blood, my sweat, my heart, and my tears. Why don't you care? Why don't you care? I was there when no one was, but now you're gone and I'm here. Pero la nómina de los caídos, entre comillas, pues es mucho más extensa de la de los supervivientes, comenzando por la famosa Casa Faci que hacía Chaflán entre el Paseo y el final del Camino de las Torres, con su característico chaflán neomudéjar, una auténtica joya que ahora constaría en todas las guías de arquitectura de la ciudad y del extranjero. Por desgracia, el Paseo de Sagasta ha perdido una parte importante de su patrimonio. Entre otras piezas, ahí está la desaparecida casa de don Emerenciano García, que era una extraordinaria obra modernista que sucumbió en los años 60. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe in
yesterday. Uno de ellos también, pared con pared con el mencionado de Merenciano García, el que estaba situado en Sagasta 52, pues también al final fue piqueteado en el año 93, solo que sus causas fueron completamente diferentes. Yo vivía en el 50 y en el 52 estaba la Casa de la Paz. Desde mi casa, desde mi terraza, mi piso daba al jardín de la Casa de la Paz. Entonces yo vi siempre y estuve a todas horas metido en la Casa de la Paz porque era casi vecino. Entonces participé mucho en las cosas de la Casa de la Paz, íbamos allí a los conciertos, a los recitales, a las actividades. Sweet creature, had another talk about where it's going wrong, but we're still young. We don't know where we're going, but we know. Pues fue, digamos, uno de los epicentros más importantes de la movilización social y política radical desde un punto de vista político y estrictamente hablando de política, de los diversos movimientos sociales que entonces había en la ciudad. Lo cierto es que arrastraba toda una serie de colectivos que habían tenido una larga andadura a nivel social, ¿no? Había colectivos muy implicados, como podía ser pues, los colectivos antimilitaristas, que tanto habían luchado para que se derogaran estas leyes que obligaban a realizar el servicio militar obligatorio. Yo personalmente, por mi implicación en ese momento como insumiso al servicio militar obligatorio, pues fui uno de sus inquilinos durante la parte final de su existencia entre 1991 y 1993. If I could see your face once more, I could die a happy girl, I know. Y bueno, pues además de ella, pues una muy importante relación que hace que cualquier foto comparativa entre el ayer, el paseo de Sagasta clásico entre comillas, y el hoy, pues sea de una desolación pues casi absoluta. En ocasiones uno no deja de mirar las fotos y le asalta cierta nostalgia respecto a lo que fue el paseo de Sagasta y lamentablemente ya nunca podrá ser. And all I need is to find somebody like you.